Buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta tarde de este sábado. Vamos a dar inicio a la prédica de hoy y empezando, vamos a darle gracias a Dios, orando juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, presentándonos, Señor, confiadamente delante del trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venimos, Señor, como el cuerpo de Cristo, Señor, unánimes en un mismo espíritu, en una misma fe, como dice la Escritura, pidiéndote, Señor, que escuches nuestra oración. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y venimos en esta tarde, Señor, como el cuerpo de Cristo, congregándonos a través de este programa, Señor, unidos por el Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros, dándote las gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a través de la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, porque te ha placido revelar a tu Hijo en cada uno de nosotros. La Biblia dice que no fuimos nosotros los que te escogimos, Señor. En Juan 15 dice que fuiste tú, Señor, el que nos escogiste a nosotros. Y te damos las gracias por eso, Señor. Gracias porque nos sacaste, Señor, de la oscuridad, de la ignorancia, de la perdición, de lugares de cautividad. Y como dice la Escritura, nos has trasladado, Señor, al reino de tu Hijo amado, de Jesucristo. Te damos las gracias por la salud también de cada una de las personas que nos escuchan y oramos por la salud de las personas que están ahorita padeciendo alguna enfermedad, Señor. Y en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Te damos las gracias también, Señor, porque tenemos un lugar donde dormir seco, tenemos, Señor, sustento, tenemos cobija. Y también te pedimos por las personas que no lo tienen, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tomes control de esta enseñanza del día de hoy, que es la continuación, Señor, de la enseñanza acerca del tabernáculo de Moisés y toda la tipología o parte de la tipología, Señor, de lo que significa. En el nombre de Jesús venimos delimitando el territorio al norte, sureste y oeste, el suelo y el subsuelo y la atmósfera que nos rodea. Venimos poniendo la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas, declarando en el nombre de Jesús que Satanás está vencido. En el nombre de Jesús, callamos todo espíritu de distracción en nuestra mente y corazón. Padre del cielo, yo te ruego que las palabras de esta enseñanza caigan en tierra fértil y que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo en lo personal muero al yo, Señor, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra, y que sea el Espíritu Santo el que nos ministre. Te pedimos, Señor, que recibas esta alabanza que vamos a cantarte a continuación, que es fruto de labios que confiesan tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias nuevamente, Señor, por todo. Y te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que tomes control de la conexión también de Internet para que no se caiga ni haya fluctuación, Señor, para que se pueda escuchar y ver toda la presentación. En el nombre de Jesús así lo declaramos. Amén y amén. Vamos a continuación con la alabanza. Bueno, gloria a Dios por la alabanza. Como dice muy clara la letra, ¿verdad? Que el Señor siempre es misericordioso. Y si nosotros nos hemos descarriado, nos hemos alejado, Él siempre nos espera, siempre y cuando haya un corazón contrito y humillado. Voy a compartir la pantalla para empezar con la prédica y la enseñanza del día de hoy. Voy a apagar el video para que haya mejor conexión. Y entonces, el día de hoy, la continuación de la prédica de la semana pasada del tabernáculo de Moisés. Ahí presentamos nuevamente el número de teléfono del WhatsApp del ministerio, el correo electrónico y la dirección de la página de YouTube para que puedan compartirla con las personas. Y también, si alguien ocupa consejería o oración, ahí estamos con mucho gusto. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? El diseño del tabernáculo de Moisés, compuesto por 3 partes diferentes que están representadas ahí con letras. La primera parte, el lugar santo, donde está la menorá o el candelabro, unas 7 lámparas, está el pan de la proposición y el altar del incienso. En el lado B, que es el fondo del tabernáculo, la parte cubierta, está el arca de la alianza y
La parte C, que es la que está en la intemperie, está rodeada por 60 columnas de bronce y 60 cortinas eh, de lino fino, blanco. Y hay una puerta a la parte este del diseño del tabernáculo, donde hay 4 postes y las cortinas teñidas también, que ahora vamos a ver qué representan. Entonces, este es el diseño del tabernáculo portátil que Dios le había enseñado a Moisés para que lo construyera. Repasando las dimensiones, toda la parte techada, ¿verdad? Es un rectángulo, y la medida que se usa en la Biblia, en este caso son codos, que son 50 centímetros. Estaba compuesto por 30 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de altura. Esas dimensiones las pueden chequear, repito, en Éxodo, capítulo 25 al 31. El tabernáculo, que era la parte techada, tenía 2 divisiones. El primero, como vimos anteriormente, el lugar santo, 20 codos de largo, 10 codos de ancho. Y la semana pasada vimos la simbología, parte de la simbología de esos números, ¿verdad? Que son líneas de tiempo, de acuerdo a lo que dice en el libro de Hechos, ¿verdad? Que Dios prefijó el orden de los tiempos y los límites de la habitación. El lugar santo tiene 3 objetos: el candelabro de 7 brazos, que en hebreo le dicen menorá, una mesa de los panes de la proposición, ya vamos a ver cada uno por aparte, el altar del incienso. Y en el fondo del tabernáculo, ¿verdad? Un lugar donde solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, es el lugar santísimo, que es un cubo de 10 codos, de largo, de ancho y de altura. Y ahí se guardaba el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza estaban guardadas las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, la vara de Aarón que reverdeció, y el maná en un recipiente de oro, que ya vamos a ver toda la simbología de eso. El lugar santo, esta es la representación o el modelo que existe, ¿verdad? Para representarlo, vemos a la derecha la mesa de los panes de la proposición, que tenía 12 panes ordenados en 2 columnas de 6. Eso está al lado norte del tabernáculo. De acuerdo a la instrucción que le dio Moisés, cada parte tenía que estar en el lugar exacto que Dios dijo. La menorá, que es el candelabro, está enfrente de la mesa de los paneles de la proposición. Y antes de la cortina del lugar santísimo está el altar del incienso, que es donde los sacerdotes oraban y ofrecían el incienso, que también tenía un procedimiento muy específico dado por Dios acerca de la mezcla que ellos tenían que hacer, y tampoco podían quemar incienso extraño, dice la escritura. Todo meticulosamente ordenado por Dios. Vemos al fondo 4 columnas y las cortinas, que ahora vamos a ver con más detalle. Ese es el lugar santo. Ahora sí, vamos a ver la primera parte, la menorá. Este es un modelo que está en Jerusalén, hecho de oro, con las instrucciones que vienen en la Biblia. Eso está en exhibición en Israel. Porque recordemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que en algún momento va a haber un tercer templo en Jerusalén, donde es que el hombre de pecado, el anticristo, se va a sentar en algún momento y va a decir que él es Dios y que lo tienen que adorar a él. Ese templo todavía no existe, pero ya los diseños y el modelo ya está preparado. Entonces, el candelero es tipología de Cristo como la luz del mundo. Vamos a ver que todos los implementos que hay en el templo o que había en el tabernáculo tienen que ver siempre con Jesús, con la figura de Jesucristo. En Juan 8, en versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, que son el mensaje de las 7 iglesias, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto, lo escribió Juan, ¿verdad?, el que escribió Apocalipsis aproximadamente en el año 91 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Tuvo esta visión y aquí en Revelación dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro,
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Eso es lo que el Señor le revela a Juan antes de dar una carta, o 7 cartas, mejor dicho, representadas a 7 iglesias, que es una línea de tiempo también de lo que iba a suceder con la iglesia cristiana desde la época de los apóstoles hasta su segunda venida. Entonces, el candelero representa la luz del mundo que es Jesús, pero también, ¿verdad? Cada una de las 7 lámparas representa las 7 iglesias de los mensajes de Apocalipsis 1, 2 y 3. Dice en Apocalipsis 2:5 que el Señor puede retirar esa lámpara del lugar de una congregación. Eso significa que puede retirar el Espíritu Santo si no se hacen las cosas como a él le gusta. A él le gusta. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La Biblia dice que Jesús es el que supervisa personalmente su iglesia, porque la iglesia es de él. El fundador de la iglesia cristiana no fue un hombre, fue el Hijo de Dios encarnado que murió y resucitó por nosotros. Él fue el que fundó la iglesia. La iglesia de él, no es de un hombre. Si los hombres hacemos cosas que a él no le gustan y no están en la escritura, él retira el candelero de su lugar, dice Apocalipsis 2:5. También en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan vio que había el original de este está en el cielo, porque vimos en la semana pasada que esto es un modelo, es sombra y figura. Sombra y figura quiere decir que es una representación de lo real que está arriba en el cielo. Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces vemos que tiene mucha profundidad la simbología del candelero. En Isaías 11:2, refiriéndose al Mesías, ¿verdad? A Jesús, Isaías profetizó que sobre el Mesías iba a reposar, dice, y reposará sobre él, refiriéndose a Jesús, el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Apocalipsis 4:5 dice que esos son los 7 espíritus de Dios. Entonces, solo ahí hay un estudio, ¿verdad?, acerca de por qué vienen en ese orden. El primero, el espíritu de Jehová es el primero, y después vienen en pares, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El que estén en ese orden y estén agrupados en parejas después del primero, que es el espíritu de Jehová, no es una casualidad. Es un motivo de estudio. ¿Okay? La sabiduría es el conocimiento, la inteligencia es la manera de aplicarlo de acuerdo a lo que Dios quiere. Un consejo sin el poder del Espíritu Santo es un consejo humano. ¿Sí? Y en el caso de, para que haya revelación de la Escritura, tiene que existir el temor de Jehová. Si no, no hay revelación de la Escritura. El temor de Jehová es la reverencia hacia lo santo y a querer agradarle a Dios siempre, sabiendo que Él es Dios y que nadie puede engañarlo, sino que todos vamos a tener que dar cuentas delante de Él en algún momento. Ok. Siguiente implemento, la mesa de los panes de la proposición. Está ubicada en el lado norte del lugar santo, como ya lo mencioné. La ubicación también tiene revelación. Frente al candelero representa la provisión y el alimento espiritual, ¿verdad? Como lo dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro cada día nos lo oye. Y Jesús le dijo al enemigo cuando le estaba diciendo que convirtiera las piedras en pan, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que estuvieran acomodados 12 en 2 columnas, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, y ahora vamos a ver que el número 12 tiene que ver siempre con autoridad y gobierno. Autoridad y gobierno, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Cristo. Se ponían 12 panes sobre la mesa en 2 hileras de 6 panes. Solamente los sacerdotes podían comerlos y el Shabbat, ¿verdad?, que es el único día en la Biblia que tiene nombre. El resto de los días están nada más llamados por el número. El día 1, día 2, etc. El único día que tiene nombre en la Biblia es el Shabbat.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, la representación del pan, que siempre es Jesucristo. Todo esto va a la figura de Jesucristo. El altar del incienso está colocado exactamente enfrente de la cortina que da al lugar santísimo. Y representa la oración intercesora de Cristo por la iglesia y sus santos. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. En Juan 17:9 está hablando Jesús en primera persona, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, porque tuyos son. El Salmo 141 lo dice muy claro, perdón, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está mencionando que Jesús intercede por nosotros delante de Dios, dice ahí, perpetuamente, perpetuamente. Entonces, ese altar del incienso que también tenía medidas específicas y por cierto, todo lo que está en el lugar santo tenía que ser cubierto de oro. La menorá era de oro, 100%. El altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición era de madera de acacia, que es una madera que cuesta mucho que se deteriore, y estaba cubierto de oro. La menorá sí era de oro macizo. Dice en Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces ahí recalca de que el incienso son las oraciones de los santos. Por eso es la simbología de que el incienso sube hacia el cielo, ¿verdad? Y hay un procedimiento como orar que lo estamos viendo, ¿verdad? Con el modelo del Padre Nuestro. Entonces el altar del incienso representa la intercesión perpetua de Dios por nosotros, de Jesús ante Dios por nosotros. Y solo los sacerdotes levitas podían quemar incienso. Los reyes, después, en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, ellos no podían quemar incienso. Esto fue dado únicamente para los levitas. Todo lo que tiene que ver con el sacerdocio y el tabernáculo, los descendientes de Aarón. Ahora sí, el lugar santísimo, ¿verdad? Detrás de esa cortina, detrás de esas 4 columnas y enfrente del altar del incienso, era un lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y la Biblia dice que las medidas, el diseño y todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera con el arca, que también es de madera de acacia, ahí lo vamos a leer, el arca de la alianza o arca del testimonio, está ubicada en el lugar santísimo tras el segundo velo, formado con lino blanco, azul, púrpura y carmesí. Esos son los colores de los velos. Y vamos a ver que los 3 velos que hay en todo el tabernáculo, tanto el del patio como el del lugar santo y el del lugar santísimo, todos tenían los 4 colores. ¿Ok? Y ese lugar santísimo, el velo que tenía estaba sostenido por 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, las columnas. Ahí en la foto, esta, se ve una luz, ¿verdad? Enfrente de los 2 querubines que estaban viendo uno hacia el rostro del otro, porque así fue dado el modelo a Moisés, porque Dios le dijo a Moisés que de en medio de los querubines iba a hablar él a la congregación. Vamos a leerlo. El arca de la alianza, hecho de madera de acacia, cuya longitud es de 2,5 codos de longitud. Eso es como 1,25 metros de largo. Su anchura de 1,5 codos, que son 75 centímetros. Era un rectángulo. Y la altura, igual que la anchura, 75 centímetros o 1,5 codos. Está cubierto de oro puro por dentro y por fuera y tiene una cornisa de oro alrededor. Y encima una tapa que se llama el propiciatorio de oro, dice cuya longitud, bueno, es la misma longitud o las medidas del arca, ¿verdad? 2,5 codos de largo y su anchura de 1,5 codos.
En el propiciatorio habían dos querubines, que son los que vimos en la figura anterior, labrados con martillo, y estaban en cada extremo del propiciatorio y sus rostros mirando el propiciatorio. Estaban viendo, ¿verdad? Donde el sumo sacerdote ponía la sangre una vez al año, en medio del propiciatorio. Por eso los querubines están viendo hacia el centro. El arca de la alianza simboliza el pacto de Dios con su pueblo. También era el símbolo de la presencia manifiesta de Dios. Éxodo 15, 25 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, ves que es la tapita. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ya vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo que metiera dentro de esa caja del arca. Y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por eso en la foto anterior sale, bueno, yo escogí esa porque sale una luz representando la presencia manifiesta de Dios, porque Dios le dijo que era de ahí que le iba a hablar a Moisés. El arca estaba hecha de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, y cubierta de oro puro por dentro y por fuera, que representa su divinidad. También es tipología de Cristo en su naturaleza sin pecado, y como el único que guardó la ley, ya que las tablas de la ley se encuentran dentro del arca. Las dos tablas que Dios le dio a Moisés, escritas con el dedo de Dios, bueno, el segundo juego, ¿verdad? El primer juego Moisés lo quebró cuando el pueblo estaba haciendo o hizo el becerro de oro. En el arca está el segundo juego que Dios le dio a Moisés, escrito con el dedo de Dios, dice la escritura. La sangre que el sumo sacerdote rociaba en el propiciatorio simboliza la muerte de Cristo y cómo con su sangre hizo expiación por nuestros pecados. Los dos querubines representan el servicio de los ángeles a Cristo, su disposición para hacer su voluntad, su presencia en la congregación de los santos y su anhelo de mirar los misterios de Dios. Hay una escena, ¿verdad? Que ahora que estaba orando al principio, que el Señor me puso a compartir, es el hecho de que los dos querubines estaban viendo uno enfrente del otro y estaban viendo hacia el lugar donde se ponía la sangre. Y qué interesante que en el día de la resurrección, y voy a leer Juan 20, del 11 al 16, dice, Juan 20 dice, Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estaba uno a cada extremo, igual que en el arca de la alianza. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El tema es que esos dos ángeles estaban ubicados, ¿verdad? Uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado puesto. Igual que como están ubicados en el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza están guardadas, además de las tablas de la ley, la vara de almendro de Aarón que reverdeció. Eso lo pueden leer en Números de 17, del 1 al 11. Porque hubo un evento donde el pueblo de Israel empezó a reclamar de que por qué Aarón, era el del sacerdocio. Entonces Dios le dijo a Moisés que cada tribu de Israel, que son 12, tenía que escoger una vara de almendro y que tenían que poner el nombre de cada tribu en la vara. En la vara de Leví le pusieron el nombre de Aarón. Y Dios dijo que la vara que reverdeciera, ¿verdad? Ese era el que él había escogido para el sacerdote. Bueno, el otro día fueron a fijarse enfrente de un tabernáculo y la vara de Aarón no solo había reverdecido, sino que tenía flores y hasta almendras, para que no le quedara duda a nadie de que Dios había escogido a Aarón para que fuera el sumo sacerdote. Esta vara está dentro del arca y representa el sacerdocio, y una urna de oro que contenía el maná. Es una urna que tiene una muestra del maná que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. También el maná es representación del Señor Jesús, como lo vimos ahora. La palabra maná significa en hebreo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me imagino eso fue lo que preguntaron cuando vieron el maná. ¿Qué es esto? Bueno, así se quedó el nombre, maná.
Para el que lo quiere investigar en la concordancia Strong, es la G3131. Perdón. Ok, entonces, dentro del arca estaban esas tres cosas. Están, porque la Biblia dice que todavía existe el arca, solo que no está, está en un lugar donde nadie sabe dónde está. Y hay varias hipótesis, pero bueno, antes de la conquista de Nabucodonosor y la destrucción del templo, ya el arca, el Señor la había movido para un lugar donde la Biblia no dice. Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estoy mencionando estos versículos porque ahora vamos a ver que esos tres elementos están dentro de un creyente que haya nacido de nuevo. Ahí dice que el pan, este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a Jesús, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Está hablando del maná. El que come de este pan, ¿de cuál? De Jesús, vivirá eternamente. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Esto es una promesa para el vencedor. Hay 7 promesas para vencedores en las 7 cartas de Apocalipsis. Y una de las promesas es que nos van a dar de comer el maná escondido. Entonces sí está escondido, pero todavía existe. Y le daría una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nuevamente, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Viene a la mente. ¿Qué es esto? Preguntaron con el maná. ¿Qué es esto? Que nos van a dar una piedrecita. Bueno, ahí hay una revelación. Que nos van a dar una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe quiere decir que es probable que haya gente que no lo reciba, porque la Biblia dice que es el que venciere. Bueno, entonces, cuando se nace de nuevo, cuando uno nace de nuevo, la Biblia dice que cada uno de nosotros se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y Dios, dice la Escritura, graba sus leyes y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. En las tablas de la ley entran, porque ahí dice que es Él, ya lo vamos a leer. También nos da el sacerdocio santo representado por la vara de Aarón y el pan de vida, que es el Señor Jesucristo, el cual hace morada dentro de nosotros. En Hebreos 10 lo dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí dice que es Dios el que lo hace, no somos nosotros. Y dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Por qué? Se llama el arca del testimonio, el arca del pacto. Dice que Él pondrá las leyes en nuestros corazones y en la mente nuestra las va a escribir, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí en Hebreos 10, del 15 al 22, habla del formato del tabernáculo de Moisés, porque aquí dice que fue Jesucristo el que abrió el camino al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, a través del velo, esto es de su carne. Entonces el velo también representa la carne de Jesús, por eso el velo se rasgó cuando Jesús murió, el velo del lugar santísimo se rasgó y se rasgó de arriba para abajo, dando a entender la escritura de que fue Dios el que lo abrió. Y Él se convierte ahora en el gran sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios. 4 maneras en las que hay que acercarse a Dios: corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí dice que a Dios le gusta que uno se acerque limpio, físicamente hablando también. Por eso los levitas tenían que lavarse, y ya vamos a ver a dónde se tenían que lavar. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí está hablando de la vara de Aarón. Nos está hablando la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Porque la Biblia dice que el Señor nos escogió para ser reyes y sacerdotes para Él. Entonces, las tablas de la ley grabadas en la mente, guardadas en nuestro corazón. El pan, el maná,
que es Jesucristo viviendo dentro de nosotros. Y la vara de Aarón, el real sacerdocio, dice, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí están las tres partes respaldadas por la Escritura. Ahora sí, el que Dios se venga a vivir dentro de un ser humano, eso está en la Biblia. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él dice que Él quiere habitar dentro de nosotros. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, que se van a venir a vivir con nosotros. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Las tres personas de Dios. Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Un advenedizo es alguien que no pertenece a un lugar, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está, aquí dice que nosotros somos edificio para morada de Dios en el Espíritu. Porque ahorita no hay templo en Jerusalén. Desde el año 70 después de Cristo, que Roma lo destruye, hasta hoy, ¿verdad? No hay templo en Jerusalén, porque es el tiempo de la gracia donde el Señor iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda la gente, todas las personas que crean en Él, tanto judíos como gentiles, dice la Escritura, ¿verdad? Judíos y griegos, dice la Biblia. Entonces, quiere decir que los hijos de Dios llevamos por dentro los mismos elementos que lleva el arca de la alianza. Por esa razón, la Biblia se refiere a nosotros como embajadores de Cristo en la tierra. Y por medio de nosotros el reino de los cielos se manifiesta acá en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros, si vivimos en santidad, integridad, rectitud, obediencia, a donde quiera que uno entre o que nosotros vayamos, es para misericordia o para juicio. Porque el arca de la alianza, cuando la movían de un lugar a otro en el Antiguo Testamento, tenía un efecto. De hecho, la Biblia dice en el libro de Samuel, primera de Samuel 5, que el arca de la alianza fue hurtada por los filisteos y que la metieron en el templo de su deidad, que se llama Dagón, ¿verdad? Que es un ser humanoide con cabeza de pescado. Y la Biblia dice que en la mañana siguiente, Dagón se había caído la estatua delante del arca. La levantan, el día siguiente se cayó otra vez eso y se rompió la estatua. Y de ahí en adelante, todo el pueblo de los filisteos, los 5 reyes que lo componían, se empezaron a enfermar de tumores y había plaga de ratones. Hasta que ellos decidieron devolver el arca y ellos decidieron devolver el arca hasta con regalos para pedirle a Dios, al Dios de los israelitas, que quitara su mano sobre ellos, porque estaban todos enfermos de tumores y había plaga de ratones. Entonces, donde está el arca de la alianza, hay misericordia o juicio. La Biblia lo dice en el libro de Mateo, cuando Jesús le da la instrucción a los apóstoles de que vayan a predicar, les dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿por qué? Porque ellos eran representantes del reino de los cielos. ¿Y cómo se manifiesta el reino de los cielos? Ahí lo dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y estad de gracia. Y dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y la Biblia dice que el juicio para ese lugar va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Por eso es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios a una persona, es para misericordia o para juicio, porque la Biblia dice que Dios no va a tomar a ninguno por inocente. Siempre hay una persona que le predica a uno la palabra de Dios. Y yo puedo dar testimonio que en mi vida el Señor mandó más de 7 personas
en tiempos diferentes de mi vida de predicarme la palabra de Dios. ¿Cuántas oportunidades da el Señor? Las oportunidades no son infinitas. Llega un momento donde el Señor ya no manda más personas y viene el juicio. Entonces, el arca de la alianza, y lo vemos en el Antiguo Testamento, si estaba en el lugar donde habían enemigos de Israel, ahí había juicio. Porque ahí estaba la presencia manifiesta de Dios. Y la Biblia dice que Dios vive dentro de nosotros, lo acabamos de leer. Entonces, aquí hay una imagen muy bonita de cómo se podría ver, ¿verdad? La parte interior del arca de la alianza con las tablas de la ley escritas en hebreo, la vara de Aarón de almendro que reverdeció y la urna de oro con el maná. Esas tres cosas están dentro de nosotros, de acuerdo a lo que vimos ahorita. Ok, el atrio. El atrio compuesto es todo lo que está a la intemperie, ¿verdad? 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Esto es lo que dice la escritura. Y vamos a ver los implementos que habían. Ok, el atrio es la parte de la intemperie que rodea el tabernáculo, que es la parte techada o cubierta, y tenía una única entrada por donde pasaban las personas y los animales que eran sacrificados. La entrada se ubicaba al este, o sea, viendo hacia donde nace el sol. En el atrio estaba colocado de este a oeste, primero, cuando entraban, ¿verdad? Por las personas, por esas cuatro estacas o cuatro columnas donde estaban las cortinas de la entrada, se topaba directamente con el altar de los holocaustos, donde se quemaba la carne de los animales ofrecidos como sacrificio. Y después había una fuente, que era un recipiente lleno de agua, llamado fuente de bronce, donde los sacerdotes levitas se lavaban las manos y los pies. Las manos y los pies, dice la escritura, ya vamos a ver por qué. El atrio medía 100 codos de largo y 50 codos de ancho. Y las cortinas que lo rodeaban tenían 5 codos de altura. Nuevamente, un codo son 50 centímetros. Okay, entonces, el altar de bronce. Se topaba el altar de bronce, apenas entraba uno por la cortina de la puerta del atrio. Y era donde se llevaban los animales para los sacrificios. En Éxodo 27, del 1 al 2 dice, harás también un altar de madera de acacia. Así ese altar, el que vimos de bronce, ese no es de oro, es de bronce. El bronce representa juicio. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, lo cubrirás de bronce. Entonces, toda esa parte era de bronce. También había implementos que ellos utilizaban para sacar ceniza, los tazones y todos los instrumentos que ellos utilizaban en ese tabernáculo, todo era de bronce. El altar de bronce simboliza el juicio de Dios por el pecado. Por lo tanto, de esta manera podemos entender la bondad de Dios hacia nosotros y la severidad hacia la víctima. Porque el hecho de que se quemen, ¿verdad? También es una tipología del Gehenna, que es donde el infierno, ¿verdad? También es una tipología de esa parte. Esto vino a ser sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. De esta manera somos aceptos para Dios, habiendo sido justificados por su sangre. En Hebreos 9, del 18 al 22 dice, refiriéndose a la sangre, al derramamiento de sangre para remisión de pecados, dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tenía que haber un sacrificio. Una vez, antes de entrar al lugar santo, vemos 5 columnas dividiendo, ¿verdad? La parte a la intemperie del lugar santo. 5 columnas. Y enfrente está la fuente de bronce.
donde se lavaban los sacerdotes levitas, las manos y los pies. Era de bronce también. Y la Biblia dice, y algo muy interesante, que fue hecho con los espejos de las mujeres que ministraban la puerta del tabernáculo. En Éxodo 30 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Las manos y los pies. En Éxodo 38:8 dice que fue hecho cuando fundieron los espejos de las mujeres, que los espejos estaban hechos de bronce, y los fundieron. Eran los espejos de las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo y fundieron esos espejos para hacer esa fuente. Quiere decir que hay una relación entre los espejos y la fuente, ya vamos a ver. Entonces, la fuente de bronce simboliza la santificación por la palabra de Dios. También es representación del bautismo. Pero veamos el tema del espejo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, la fuente estaba a la intemperie. Cuando un sacerdote se lavaba las manos, tenía que ver el reflejo de su cara y detrás de él el azul del cielo. Aquí dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dando a entender que así como nosotros podíamos ver para arriba, bueno, ellos podían ver el reflejo del cielo, ¿verdad? El reflejo del agua, en la fuente, Dios también podía vernos a nosotros la cara. Y ahí es donde dice que es la escritura el espejo. Vamos a ver, en Santiago 1 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Que el que oye la palabra pero no la hace es como un hombre que se va al espejo y él se considera a sí mismo, después se va y se olvida cómo era. Pero si nosotros nos vemos a la luz de la palabra, nos estamos viendo cómo Dios nos ve a nosotros. También dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, bueno, se tenían que lavar las manos y los pies. 10 dedos de la mano, acciones, 10 dedos de los pies, camino. Tiene que ver con los 10 mandamientos. Y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, esa fuente era hecho de los espejos de las mujeres porque tenía que ver, o tiene que ver, con la manera en que nosotros tenemos que vernos a través de la escritura, porque así es como Dios nos ve. Y dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso lo dijo Jesús a los discípulos. La palabra es la que purifica. Y en Juan 13:8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Porque le quería lavar los pies. La Biblia dice que ya ellos estaban limpios, que los que estaban limpios no tenían nada más que lavarse sino los pies. Bueno, el tema es de que la fuente, antes de entrar al lugar santo, tiene que ver con un espejo con el que nosotros nos tenemos que revisar siempre. Ese espejo es la escritura. No es como nos vemos nosotros ni como nos ve otra persona. Es como nos ve Dios a través de la escritura. En Efesios 5 lo dice todavía de una manera más profunda. Porque hay una analogía entre un matrimonio y la relación que Dios quiere tener con nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las mujeres fueron las que dieron los espejos de bronce para hacer esa fuente, para que los sacerdotes se vieran la cara cuando se lavaban las manos y vieran contra qué tenían que compararse con la imagen celestial de Dios.
pero también sabiendo que Dios los estaba viendo y que la esposa es un reflejo de un buen sacerdocio. Como dice el dicho en inglés, ¿cómo es? Happy wife, happy life, que es esposa feliz, vida feliz. En inglés rima. Ya no entender, ¿verdad? Esa relación entre un esposo y una esposa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y un matrimonio, de acuerdo a lo que dice la escritura, tiene una manera de comportarse, siendo el esposo, dice la Biblia, el sacerdote del hogar. Y tiene que tratar a la esposa como el vaso más frágil, dice la escritura, y como Cristo amó a la iglesia. Y ahí dice que Cristo purificó la iglesia en el lavamiento por la palabra. Nuevamente regresa, ¿verdad? A la imagen de la fuente de bronce hecha por los espejos. Y los levitas tenían que lavarse las manos y los pies en esa fuente. Ok, ahora vamos al velo de separación. Las tres partes del tabernáculo estaban divididos por velos. Y a todo, el Señor dio la instrucción de hacer las tres cortinas o velos con los mismos colores. Vamos a ver. El lugar santo. En Éxodo 26 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Carmesí es el rojo sangre. Será hecho de obra primorosa con querubines, plural, con querubines. Esa era el velo del lugar santísimo. Tenía que tener querubines el velo. Sí, habían dos querubines encima del arca en el propiciatorio, viéndose las caras, o mejor dicho, viendo hacia el centro de donde estaba el propiciatorio. Pero aquí este velo tenía que tener querubines y lo pondrá sobre 4 columnas de madera. Entonces, el velo tenía 4 colores: azul, púrpura, rojo sangre y lino torcido, que es blanco. Y tenía que estar en 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre sus bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, meterás allí el velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. O sea, solo el velo del lugar santísimo tenía los querubines ahí. Ahora vamos a ver la del lugar santo. La del lugar, sí, la del lugar santo, la que da la parte de afuera. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas, no 4. La de afuera tenía 5. Columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 bases de bronce para ellas, pero son los mismos colores de la cortina de adentro. Ahora, la del atrio, ¿verdad? Que aquí en esta foto de este modelo no sale el color blanco, pero la Biblia sí lo dice, que tenía que tener esos 4 colores. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí. Esa es la que da afuera, por donde entran las ovejas y los sacerdotes levitas. De obra del recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas de alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. Entonces, 3 cortinas o 3 velos con los mismos colores. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Moisés que pusiera los querubines en la cortina o el velo del lugar santísimo. En el libro de Ezequiel vemos que Ezequiel tuvo una visión que dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno con el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces,
La Biblia dice que esos son querubines. Ya lo vamos a ver porque lo mismo lo vio Juan en Apocalipsis. 4 caras. Una cara de un hombre, cara de león, cara de becerro de buey y cara de águila. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 4, que Juan cuando tuvo la visión, vio el trono de Dios en el cielo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ya vamos a ver por qué le puse el color púrpura al león, el rojo al becerro, el blanco al rostro de hombre y el águila al azul. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Apocalipsis 5, que es un capítulo después de que Juan vio a estos seres, dice Juan, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, ese Jesús, el rey de reyes y señor de señores. Entonces, recapitulando, tenemos referencia a 4 seres vivientes de 4 rostros cada uno, estampados en el velo del lugar santísimo que tenía 4 colores y era sostenido por 4 columnas. Vamos a ver que todo esto tiene que ver con el diseño de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, este cuadro, ¿verdad? Esta tabla, por si le quieren tomar una foto para que lo estudien, porque es muy interesante ver cómo todo coincide. En la columna, en la primera columna, vamos a leer los títulos. Dice, arriba están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús es presentado en Mateo como el rey, Mesías el rey. Lo voy a leer verticalmente. En el libro de Mateo se da la genealogía legal de Jesucristo, porque sale de la genealogía de José. Y sabemos que José no participó en la simiente de Cristo. Sin embargo, él venía directamente descendiente del rey David y de todos los reyes que habían habido hasta la cautividad. Quiere decir que a Jesús le tocaba por derecho legal ser el rey de en Jerusalén, el rey de Israel. A él le tocaba por derecho legal. Por eso Mateo da la genealogía legal. Empieza desde Abraham. Mateo escribe lo que Jesús dijo. El primer milagro, un leproso limpio que representa la limpieza del pecado, porque la lepra en esa época no se podía sanar. El rostro de león, que es la realeza púrpura, representa al rey, el león de la tribu de Judá. El Evangelio de Mateo finaliza con la resurrección de Jesucristo. Ya vamos a ver lo último y eso lo vamos a leer horizontalmente. Marcos habla de Jesucristo como el siervo de Dios. Lucas habla de Jesucristo como el Hijo del Hombre, por eso a cada rato dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y Juan, el principio era la palabra y el verbo era la palabra y la palabra era Dios. En el principio, perdón, el principio era el verbo y el verbo era, en el principio estaba el verbo y el verbo era, estaba en el principio con Dios y la palabra era Dios. Ahí está dando la genealogía preexistente de Cristo. No está dando la genealogía biológica como la da Lucas, porque Lucas sí da la genealogía desde Adán. ¿Por qué? Porque habla del Hijo del Hombre. Y ahí dice claramente que María era descendiente también del rey David, solo que por otro caminito. Entonces, la genealogía que da Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso Juan habla de Jesús y lo presenta como el Hijo de Dios.
La genealogía que Juan explica de Jesús no es ni el linaje de sangre, como lo explica Lucas, descendiente de Adán, también la Virgen María, descendiente directa del rey David por otro caminito diferente a José, que es el padre legal, ¿verdad? La genealogía legal. Y Juan describe que Jesús es Dios, o sea, él siempre ha existido. Mateo, lo que Jesús dijo, Marcos lo que hizo, Lucas escribió lo que sintió y Juan escribió lo que es Dios, lo que es Jesús. Yo puse era, pero ese es, era y es, ¿qué es el Hijo de Dios? Vemos en los colores, ¿verdad? El becerro, que es el carmesí, es sangre de la víctima, como el siervo de Dios. En Lucas, el color blanco, el Hijo del Hombre, el Señor es el que, a través del nuevo nacimiento, son las obras justas de los hombres, el lino fino, que dice la Escritura, con el que tenemos que vestirnos. Y el azul, el origen celestial, el águila, ¿verdad? Que representa el Evangelio de Juan, porque Juan escribe del origen celestial de Jesucristo. Los 4 evangelios finalizan con diferentes eventos. Mateo finaliza con la resurrección de Cristo. Marcos finaliza con la ascensión al cielo. Por eso comisiona a los apóstoles al final de Marcos. En Marcos 16 en adelante, ahí los comisiona y después él sube al cielo. En el libro de Lucas finaliza con la promesa de enviar al Espíritu Santo y Lucas mismo escribe el libro de Hechos, ¿verdad? Donde los primeros 2 capítulos vemos cómo fue que se manifestó el Espíritu Santo. Y Juan, al final de su evangelio, él habla, y ahí está el diálogo, ¿verdad? Entre Jesús y Pedro, y ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Si yo quiero que este quede aquí hasta que yo venga, ¿tú qué? Sigue, o sea, sígame usted. Si yo quiero que Juan se quede hasta que regrese, eso no es problema suyo. O sea, Juan termina su evangelio con la promesa de que Jesús iba a regresar, y por eso Juan escribe el libro de Apocalipsis. Ahora, los significados de los nombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puestos en orden, significa que el Evangelio es un regalo de Dios, que es fortaleza y protección y que da luz al que Jehová ha favorecido. Los 4 nombres puestos en orden, el significado del nombre. Mateo viene de Matatía, que es un nombre en hebreo, que significa regalo de Dios. Puestos todos juntos, el Evangelio es un regalo de Dios, que da fortaleza y protección y da luz al que Jehová ha favorecido. Quiere decir que nosotros somos muy favorecidos. Entonces este cuadrito que queda ahí para que, por si lo quieren escudriñar, y viene del diseño del tabernáculo, del lugar de las cortinas con las 4 columnas donde estaban los 4 querubines. Tiene que ver con los 4 evangelios. El tabernáculo, todas las partes del tabernáculo simplemente son representación del ministerio de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la entrada del atrio es donde entraban las ovejas. Bueno, Jesús es la puerta, Cristo es la puerta. El altar de bronce es para quemar los sacrificios, Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La fuente de bronce para lavarse, Cristo, nuestro santificador, porque la palabra es Él. Lo leemos en Juan, en el principio el verbo, y dice que la palabra era Dios, es Cristo, la palabra es Él es el que nos santifica. La mesa de los panes era la comida para los sacerdotes levitas, Cristo el pan que vino del cielo. El altar del incienso, los sacerdotes ofrecían las oraciones, Cristo es nuestro intercesor en el cielo. El candelabro o la menorá para iluminar el lugar santo, Cristo, la luz del mundo. El arca del testimonio, una vez al año entraba el sacerdote, sumo sacerdote, para hacer la expiación por el pueblo. Es el día de la expiación, es la sexta fiesta judía, que es en el otoño, antes de la fiesta de los tabernáculos. Pero ya no hay que hacerlo más. ¿Por qué? Porque Cristo es la expiación final. Entonces, las 7 partes que tiene el tabernáculo de Moisés tienen que ver siempre con Jesús. Son 7, para que no nos olvidemos de las partes. Ahora, la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que hay una semejanza o una analogía entre un edificio construido y la iglesia, que somos nosotros.
Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es la piedra que sostiene el peso de un arco. Ya lo vamos a ver en una foto. Ahí está diciendo que los israelitas desecharon a Jesucristo, pero que Jesucristo es la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, la que sostiene todo, como un edificio. Éxodo 24:4, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. 12 columnas, cada uno representaba una tribu de Israel, pero ahí dice que él edificó, que es la palabra clave, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21:14, cuando Juan ve la ciudad santa que desciende del cielo, dice que, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, para un total de 24, o sea, las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles del Cordero suman 24. Apocalipsis 4:4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 ancianos. En el libro de Efesios dice, yo lo escribí antes, pero lo puse acá para darle énfasis al tema de que somos un edificio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice que hay un fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra es Jesucristo, la piedra no es Pedro, la piedra es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuevamente habla de la piedra del ángulo. Y dice que tenemos que ser nosotros edificados sobre el fundamento, que es la piedra. De ahí para arriba se construye. Primera de Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de nosotros. Conforme la gracia que Dios me ha sido dada, perdón, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuevamente dice Pablo ahí que él, como un perito arquitecto, ¿verdad? Él puso el fundamento y otro edifica, pero el fundamento es ese, la piedra del ángulo de Jesucristo. Ahí puse yo 7 versículos que están escritos y están coloreados como en celeste. En el Antiguo Testamento aparecen 7 versículos que dicen que somos el templo del Espíritu Santo. Exactamente 7. Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 6, Segunda de Corintios 6, ahí para que lo lean. Efesios 2, Hebreos 3, 6, Primera de Pedro 2, 5 y Primera de Pedro 4, 17. Son 7 versículos. Ahora, qué interesante, porque vamos a ver una foto que tiene que ver con la estructura del esqueleto humano. Entonces vemos, por ejemplo, a la figura en la derecha podemos ver esa piedra con forma triangular que está en medio de ese arco, sostiene el peso, no solo lo que está encima o a la par del arco, sino lo que está encima. Esa es la que sostiene. Vemos también otro tipo de piedra angular, ¿verdad? Y abajo dice Jesucristo, la principal piedra angular, pero esa del arco tiene forma triangular para que sostenga el peso de lo que está a los lados. En el cuerpo humano hay un hueso que se llama el hueso sacro, que sacro significa santo. Y bueno, ahí estoy investigando y hay varias hipótesis, ¿verdad? Pero se llama el hueso santo, el hueso sacro. Tiene forma triangular y es en la base de donde empieza la columna vertebral. Sobre este hueso, ¿verdad? Vemos que es interesante que encima del hueso sacro hay 24 vértebras hasta llegar a la cabeza. Y también la caja torácica está formada por 12 pares de costillas, 12 de cada lado. Esas 12 costillas están unidas
a las vértebras torácicas, las que están coloreadas como con color gris, donde dice 12. De ahí es donde se agarran las costillas, donde adentro está el corazón y están los pulmones del ser humano. 24 vértebras. Si la división que hacen aquí es porque las 12 juegos, los dos pares de 12 costillas están unidas a las 12 vértebras torácicas, abajo quedan 5 lumbares, y ahí es donde uno dice, mira, qué interesante, porque la entrada al lugar santo tiene 5 columnas. ¿Qué pueden representar esas 5 columnas? Si los 4 columnas de adentro son los 4 evangelios, ¿será que las 5 vértebras lumbares, donde están encima del hueso sacro, que es la piedra angular, serán los 5 libros de la ley, la Torá, le dicen los judíos, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? De ahí, las 12 vértebras, el 12 siempre representa autoridad y gobierno. Y el 7 arriba, en el Antiguo Testamento vimos que en el tabernáculo hay 7 partes que las vimos. Está la puerta, está el altar de bronce, está la fuente de bronce, está la menorá, está el pan de la proposición, está el incenciario y en el fondo está el arca de la alianza, 7. Pero también leímos que en el Nuevo Testamento hay 7 versículos que dicen que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahí se los puse en color celeste. Si nosotros sumamos las 24 vértebras que están encima del hueso sacro, que es tipología de la piedra del ángulo, que es el que en realidad el hueso que aguanta todo el peso de la columna es ese, y también sostiene donde va la cadera, ¿verdad? Como el arco. Sumando las costillas y las vértebras da 48, y nuevamente, ¿verdad? En el caso personal que a mí me llena de asombro, que la Biblia dice en el libro de Éxodo que el Señor mandó a hacer tablones alrededor del tabernáculo, y precisamente el número de tablones que cubrían el tabernáculo eran exactamente 48. Lo voy a leer. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 bases de plata debajo de ellas, 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, hará 6 tablas. Hasta ahí son 46. Pero el Señor le dice a Moisés que faltan los tablones del ángulo. En el versículo 26 dice, harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2 tablas, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, para un total de 48 tablas. Entonces, ninguno de estos números, ninguna de esta estructura del esqueleto humano, de que hayan esos números, de que estén acomodados así, de que el hueso sacro sea una pirámide invertida en forma de una piedra del ángulo, y que esté la caja torácica formada por 24 costillas, donde adentro hay un órgano que se llama corazón, que tiene una arteria que encima se llama la coronaria, está coronado, y hay 2 pulmones donde el Señor sopla hálito de vida en Génesis y sopla hálito de vida en el libro de Hechos, ¿verdad? 2 pulmones, porque él creó a Adán y sopló el hálito de vida en el primer hombre. Y en la fiesta de Pentecostés él sopla la segunda vez que él sopla fue enviando el Espíritu Santo a la iglesia cristiana. Por eso la palabra espíritu es ruach en hebreo y en griego es pneuma, que significa aliento. Entonces, nosotros estamos hechos, las partes de los huesos y hasta la relación del tamaño de los huesos, que no lo puse aquí porque si no se hacía muy largo, porque ese es otro.
En la naturaleza, la proporción del tabernáculo está totalmente, hay proporciones, por ejemplo, la proporción en la que están hechos eh, los huracanes, las galaxias, cuando uno ve un remolino de agua, todo eso tiene forma y proporción. Coincide con la naturaleza, con los caracoles, coincide con las flores, coincide con el polen que se hace encima de las flores. Todo tiene que ver con el tabernáculo. Y ese es otro estudio que para efectos de hoy no lo incluí. Pero ahí hay una proporción que la ciencia le dice la proporción áurea. ¿Por qué? Porque ellos no entienden por qué ese número está en la naturaleza. Está metido en la naturaleza, en toda la creación. Entonces, eh, espero que la prédica haya sido provechosa y haya sido de bendición para todos nosotros. Y yo sé que el Señor les va a revelar todavía mucho más con esta presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla para hacer la oración final. La Biblia dice en el libro de Romanos 10, perdón, Romanos 3, lo siguiente. Dice, voy a leerlo, Romanos 3 del 19 al 25. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la Biblia dice que todos nosotros tenemos una cuenta pendiente delante de Dios, que todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, las personas que estén escuchando esta prédica, que todavía no saben de qué se trata el nuevo nacimiento, la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, todos, no hay ni uno solo bueno. De hecho, en Romanos 3, la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, de todos hemos pecado. Y todos necesitamos nacer de nuevo. Y el primer paso para nacer de nuevo es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es Dios el que lo pone en el corazón de una persona. Las personas que no conocen de qué se trata el arrepentimiento, la Biblia dice que nosotros, si hemos infringido la ley, somos dignos de muerte. Y todos hemos infringido la ley. Por eso que dice que la ley lo que hace es que toda boca se cierre, porque no hay ni uno que no haya quebrado todos los mandamientos, solo Jesús. Por eso Él es el sacrificio perfecto. En esta tarde, yo quiero invitar a las personas que no hayan aceptado al Señor Jesús como Dios y Salvador, que mediten acerca de eso, en el sentido de que nadie se va a salvar por ser bueno delante de Dios. La Biblia dice que Jesús le dijo a Nicodemo, que era un fariseo, que el que no naciere de agua y de espíritu no entra al reino de los cielos. Y el primer paso para el nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Todos necesitamos nacer de nuevo. Entonces, yo voy a orar, vamos a orar juntos para darle gracias a Dios por el mensaje de hoy. Se me olvidó decir también antes acerca de las 5 vértebras encima del hueso sacro. En el Antiguo Testamento la ley, en el Nuevo Testamento los 5 ministerios que vienen en el libro de Efesios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que dice la Escritura. Están puestos para perfeccionar el edificio. Entonces, todo eso tiene tipología y significado, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto.
Vamos a orar juntos entonces. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque cada día nos sorprende, Señor, incluso con nuestro propio cuerpo, Señor, en el sentido de que estamos formados a tu imagen y semejanza, de que cada parte de nuestro cuerpo, Señor, está puesto por una razón, Señor, porque nosotros somos sombra y figura de lo que está en el cielo también, porque dice que somos hechos a imagen y semejanza tuya. Gracias, Padre del cielo, por habernos creado, Señor, por habernos hecho. Gracias porque gracias a ti existimos y gracias a ti, Señor, conocemos la verdad y la verdad de Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por haber sacrificado tu vida por nosotros, siendo nosotros eh, no merecedores de nada de esto, Señor, porque nos has librado de la muerte eterna en el infierno. Señor, nos has dado invitación para estar en la casa del Padre, no como huéspedes, sino como hijos, dice la Escritura. Y además de eso, para ser reyes y sacerdotes, Señor, ¿a cambio de qué? A cambio de nuestros pecados. Sabemos que ninguno de nosotros, Señor, es digno de ese regalo y la Biblia dice que ese regalo se recibe por fe. Yo te ruego y te pedimos en esta tarde que las personas que aún no conocen, Señor, que no te conocen, que te conozcan, Padre del cielo, que toques esos corazones y que quites todo velo y toda mentira, Señor, porque sabemos que esos velos, Señor, que están ahí, esos tres, los tres en algún momento fueron abiertos, Señor, y el último lo abriste tú, Señor Jesucristo, para que todos tengamos acceso, Señor, a través de la oración al trono de la gracia. En el nombre de Jesús, quita toda mentira doctrinal, Señor, de las personas que están escuchando este mensaje, que todo mandamiento de hombres, Señor, y todo rito o todo lo que venga del enemigo, Señor, sea quitado de la mente y del corazón. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a tener un corazón puro y limpio delante de ti. Y te pedimos que nos des también una conciencia, Señor, limpia y una fe no fingida. En el nombre poderoso de Jesús, venimos orando por las personas que están enfermas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos por toda persona que esté enferma en sus vías respiratorias, Señor, para que los sanes en el nombre de Jesucristo. También te pedimos por toda persona, Señor, que esté padeciendo, Señor, dolores en el cuerpo, reumatismo o cualquier tipo de dolor físico. Venimos orando en el nombre de Jesús para que tú quites estos dolores, Señor, de huesos, de articulaciones, de tendones, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, que haya sanidad para personas, Señor, que tengan cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios lo dice y lo leímos ahora en el libro de Mateo, que tú nos mandas, Señor, a predicar que el reino de los cielos se ha acercado y que tenemos que orar por los enfermos, Señor, y por las personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje, porque para eso estamos aquí, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Que pedimos, Padre Santo, cobertura, protección, la dirección y la revelación de tu palabra, para que todos los días tengamos nosotros, Señor, ese pan fresco, Señor, que es la Escritura, que nos da el ánimo para seguir, Señor, adelante en tiempos difíciles como los que estamos ahorita. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das y queremos decirte, Señor, que te estamos esperando, que estamos anhelando, Señor, verte pronto, como dice Apocalipsis, que el Espíritu y la esposa dicen ven. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Padre del cielo, que pongas un arrepentimiento genuino y ganas de conocer el Evangelio a las personas que no te conocen y que haya, Señor, siervos y siervas tuyos, Señor, que prediquen la palabra con sana doctrina. Yo bendigo, Padre del cielo, a todas las personas que están escuchando y viendo esta prédica, con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, y te ponemos esta semana que está empezando, Señor, en tus manos, y te damos las gracias, Señor, porque cada día nos sorprendes. Oramos en contra de toda maquinación del enemigo y en contra del establecimiento, Señor, de esta estructura mundial, Señor, que está oprimiendo a tus hijos e hijas, Padre del cielo, para que tú seas el que nos defiendas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que tengan una semana llena de bendiciones.